Ella estaba haciendo su trabajo fregando el suelo, hasta que el multimillonario la vio hablando mandarín, francés y alemán, y lo que ocurrió después sorprendió a todos. El monótono roce de la fregona contra el suelo de mármol del vestíbulo resonaba débilmente en la inmensidad de Hallberg International, un sonido casi ahogado por la sinfonía matutina de pasos apresurados y voces bulliciosas que se mezclaba con el ajetreo de un lunes en el centro de Fort Worth, Texas. Denise Atwater, con su uniforme de conserje color borgoña y sus cortos mechones recogidos en una coleta, formaba parte del decorado, una figura silenciosa que se fundía con el fondo como música de ascensor, invisible para la mayoría, reflejo habitual de la indiferencia que suele acompañar a quienes trabajan entre bastidores. Nadie notó su presencia, no por malicia, sino por costumbre, una ceguera colectiva ante el sudor y la dedicación de quienes se aseguraban de que las alfombras estuvieran limpias y la basura vaciada antes de que el primer rayo de sol rozara las ventanas de espejo del imponente edificio de 18 plantas. Era una sombra, un murmullo casi imperceptible en un universo de voces fuertes y opiniones firmes, y esta invisibilidad, aunque dolorosa, se había convertido en su escudo, su forma de navegar los días sin ser cuestionada, sin tener que explicar la complejidad de su existencia. Cada pasada de fregona era un recordatorio silencioso de un futuro que nunca se materializó, de un potencial atrapado por las responsabilidades y la necesidad de sobrevivir. Una rutina que, a pesar de ser agotadora, le ofrecía la única estabilidad que había conocido en años. Fue entonces cuando el silencio cotidiano de Denise se vio interrumpido por una voz, que no era la suya, sino una que resonó por todo el vestíbulo, y llamó la atención del director ejecutivo, Jonathan Kellerman, quien, apresurado en su camino desde el aparcamiento hasta la suite ejecutiva del piso 18, se detuvo en seco, como si le hubiera caído un rayo. Era mandarín, fluido, preciso y con una cadencia que no había oído desde su última visita a la oficina de la empresa en Shanghái. Lo que lo detuvo en seco no fue solo el idioma, sino quién lo hablaba. Denise recorrió el vestíbulo con la mirada, buscando a una representante de ventas internacional que pudiera haber llegado temprano, pero en cambio la vio a ella, la mujer con el uniforme burdeos de conserje, gesticulando con calma y dirigiendo hacia los ascensores a un hombre mayor, con chaqueta azul marino y gafas de montura gruesa, que parecía confundido y aliviado a la vez. Kellerman entrecerró los ojos. La había visto antes, de camino por los pasillos después de las reuniones, siempre educada, siempre callada, jamás la miraba a los ojos a menos que le hablaran. Ni siquiera sabía su nombre, pero allí estaba, traduciendo y explicando sin esfuerzo la logística del edificio en un idioma que la mayoría de los estadounidenses ni siquiera podían pronunciar correctamente. Una maestría que contrastaba dolorosamente con su posición, revelando una capa oculta de complejidad e intelecto que desafiaba todas las suposiciones. El sonido de su voz fue un despertar para Kellerman, una sorpresa en su rutina predecible, una nota disonante en una sinfonía por lo demás armoniosa, y se sintió inexplicablemente atraído por esta anomalía. Kellerman dio un paso lento hacia adelante, fascinado por la escena que se desplegaba ante él, una revelación que desmanteló sus ideas, preconcebidas sobre las personas y los roles que desempeñaban. Al acercarse, Denise dio por terminada la conversación en mandarín, y con una fluidez impresionante que parecía desafiar la lógica, se giró hacia un repartidor que sostenía un portapapeles. «Sí, señor. ¿Necesita ayuda?», preguntó, cambiando al español con la misma facilidad con la que se enciende la luz, dejando al repartidor parpadeando de sorpresa y alivio, murmurando un «gracias» como respuesta. Inmediatamente después, sin siquiera una pausa, se giró hacia un vendedor cercano, que observaba un conjunto de cajas mal etiquetadas, y con una leve sonrisa y un gesto preciso, le informó en francés:
C'est mal marqué. La Conférence B es de l'autre côté. La mandíbula de Kellerman se tensó ligeramente, no por ira, sino por algo más profundo y perturbador, una punzada de culpa que lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Durante más de 2 décadas, había trabajado en logística global, liderando expansiones internacionales, contratando traductores y desarrollando programas de capacitación intercultural. Sin embargo, allí, en su propio edificio, la persona con mayor talento lingüístico que había conocido en meses estaba fregando inodoros solo 2 pisos debajo de su lujosa oficina. Una cruel ironía que exponía la ceguera y las fallas del sistema que él mismo había ayudado a construir. Con cada palabra que pronunciaba Denise, Kellerman sentía el peso de sus propias suposiciones, una amarga comprensión de cuánto talento podía pasarse por alto bajo el velo de la rutina y la jerarquía, y la urgencia de rectificar esta injusticia se convirtió en un imperativo en su mente. Impulsado más por la curiosidad que por la orden, Kellerman dio un paso al frente, con la voz suave, casi un susurro en el bullicio del vestíbulo. «Disculpe». Ella se giró hacia él, sobresaltada pero serena. «Sí, señor». Él sonrió levemente, todavía aturdido por la revelación. «Era mandarín, ¿verdad?» «Sí, señor». «¿Lo habla?» «¿Con fluidez?» «Sí». «¿Y español, francés?» Ella asintió, con una sencillez cautivadora en su gesto, como si no fuera nada extraordinario. Pero la lista continuaba, cada idioma como un golpe en el pecho de Kellerman. También portugués, alemán, árabe, italiano, suajili y leo latín. Pero la verdad es que no lo cuento. Parpadeó, procesando la avalancha de información. ¿Me está diciendo que habla 9 idiomas? Sí, señor. No había orgullo en su tono, ni arrogancia. Solo verdad, directa, como una viga. Una honestidad que lo desarmó por completo. La miró fijamente un segundo, intentando comprender que una conserje de su edificio, una mujer que fregaba los pisos en silencio todas las noches, era unas Naciones Unidas andantes, una enciclopedia viviente de culturas y palabras, un tesoro escondido a plena vista. La mente de Kellerman se tambaleó ante la magnitud de este descubrimiento, dándose cuenta del vasto océano de talento inexplorado que existía ante sus narices, y de lo mucho que él y su empresa habían ignorado su existencia. Finalmente, Kellerman logró formular la pregunta que le rondaba la mente, un eco de su sorpresa y admiración. ¿Cómo se llama? Denise Atwater. Señorita Atwater, ¿tiene unos minutos libres? Su ceja se alzó ligeramente sorprendida, una pequeña grieta en su habitual compostura. ¿Ahora? Sí. Me gustaría hablar con usted en mi oficina. Notó la vacilación en sus ojos. No exactamente miedo, sino ese reflejo innato que tienen las personas cuando están acostumbradas a ser ignoradas o subestimadas. Una cautela natural ante la posibilidad de que cualquier atención repentina pudiera traer más problemas que soluciones. Lentamente, asintió. De acuerdo. Kellerman pulsó el botón del ascensor, manteniendo la puerta abierta mientras ella entraba. Un silencio se instaló por un instante dentro del ascensor mientras subían hacia la planta ejecutiva. «Llevo 13 años trabajando aquí», dijo de repente, con la voz tranquila, pero cargada por años de observación silenciosa y expectativas incumplidas. Kellerman se giró hacia ella. El sonido de su voz llenó el pequeño espacio, una confesión de toda una vida de invisibilidad. «Nunca pensé que me invitarían a subir», añadió. La simple frase tenía un peso que Kellerman sintió en cada fibra de su ser, un vívido recordatorio de la burbuja en la que vivía y la invisibilidad impuesta a tantos. Esbozó una pequeña y discreta sonrisa, un gesto que intentaba transmitir algo más allá de las palabras, una disculpa silenciosa por los años de descuido y el profundo descuido que ahora reconocía. El ascensor sonó, anunciando su llegada, y Denise salió primero, sus zapatos silenciosos sobre el suelo de madera pulida del pasillo ejecutivo. El aire olía diferente, a cítricos y cuero, un aroma que él asociaba con dinero, con poder, un marcado contraste con el aroma utilitario de productos de limpieza,
al que estaba acostumbrada. El asistente de Kellerman levantó la vista con los ojos abiertos al ver a Denise a su lado. Su sorpresa era palpable, un testimonio de lo improbable de esta pareja. No dio explicaciones, solo asintió para que los dejara pasar, una orden silenciosa que saltaba todo protocolo habitual. Esta caminata, este ascenso, se sintió monumental, un cambio sutil en los cimientos mismos de las reglas tácitas de la compañía, y Kellerman sabía, con una certeza que resonó profundamente dentro de él, que el silencio en el ascensor era solo el preludio de una transformación mucho más grande, no solo para Denise, sino para toda la organización. Un futuro que no tenía idea de cuánto estaba a punto de cambiar. Una vez dentro de la oficina con paredes de cristal, Kellerman señaló una silla frente a su escritorio. «Por favor, siéntese». Ella se sentó con cuidado, cruzando las manos sobre el regazo, mientras sus ojos recorrían lentamente la habitación. No estaba impresionada, ni con el gran mapamundi que tenía detrás, salpicado de alfileres de colores, ni con la bandeja de tazas de café en la mesa auxiliar, ni con la foto de sus 2 hijas, ni con el premio polvoriento de una conferencia comercial en Bruselas. Simplemente observaba, absorbiendo cada detalle, cada matiz de este entorno desconocido, un entorno que solo había vislumbrado a través de la neblina de los productos de limpieza y el silencioso zumbido del sistema de ventilación. El silencio se extendía, cargado de preguntas no formuladas y una profunda ironía que flotaba en el aire. Durante años, había limpiado meticulosamente este mismo espacio, puliendo las superficies, vaciando las papeleras, y sin embargo, en todo ese tiempo, nadie la había visto realmente, y mucho menos la había invitado a sentarse en esa mesa. El peso de esos 13 años, de ser una presencia fantasma, la oprimía, al mismo tiempo que un destello de algo nuevo, algo inquietantemente esperanzador, comenzaba a agitarse profundamente dentro de ella. Kellerman se sentó frente a ella, ligeramente inclinado, hacia adelante, con una mirada seria que contrastaba marcadamente con la profesionalidad distante que solía mantener. «Bueno, Denise, voy a ser sincera, no esperaba tener esta conversación hoy», asintió levemente, con la postura inmóvil, el rostro indescifrable, toda una vida de cautela grabada en sus rasgos. «Pero acabo de oírte hablar 3 idiomas como si estuvieras accionando interruptores de luz, y necesito entender, ¿cómo alguien como tú acaba trabajando aquí limpiando pisos?» Por un segundo, no respondió. Sus ojos se dirigieron a la ventana, luego a él, con un destello de algo parecido al desafío, o quizás solo un profundo cansancio. «¿Tienes tiempo para la verdad?», preguntó con voz firme, sin autocompasión, pero cargando con la carga tácita de su viaje. Fue un desafío, una invitación a una narrativa mucho más compleja de lo que jamás pudo imaginar, y Kellerman, por primera vez en mucho tiempo, se sintió realmente desprevenido para la respuesta que estaba a punto de revelarse, sabiendo que desentrañaría más que solo su historia, sino tal vez su propia comprensión del mundo. «Si no, no lo habría preguntado», respondió Kellerman con voz firme, indicando su sincera intención. Ella suspiró, una profunda y lenta exhalación, y luego se frotó las palmas de las manos como si reviviera las palabras que habían estado encerradas durante tanto tiempo. «De acuerdo». Su voz era suave, pero el peso de su pasado resonaba en cada sílaba. «Nací en Toledo, Ohio, hija única. Mi padre era instalador de tuberías, mi madre, auxiliar de enfermería. No tenían mucho, pero trabajaron duro, impulsaron la educación como si fuera una religión. Conseguí una beca completa para la Universidad Estatal de Kent. Me especialicé en lingüística. Estaba a mitad de un máster cuando mi madre enfermó». Hizo una pausa. El recuerdo era claramente doloroso. Una sombra cruzó su rostro. «Volví a casa para cuidarla. Luego mi padre falleció de un derrame cerebral 6 meses después. Todo se vino abajo después de eso». Ella inclinó la cabeza levemente, como si rebobinara los recuerdos antes de decirlos en voz alta.
Cada palabra era una pesada piedra desnuda sobre la mesa entre ellos, revelando la cruda y sin adornos verdad de una vida alterada irrevocablemente por la tragedia y circunstancias imprevistas. Tuve un bebé, continuó Denise, bajando la voz, casi un susurro, sin dinero, sin pareja que me acompañara. Así que trabajé en lo que encontré, en supermercados, residencias de ancianos, trabajos temporales. La trayectoria de su vida, antes prometedora y brillante, había dado un giro cruel e imprevisto, obligándola a una lucha desesperada por sobrevivir. Finalmente, un supervisor de conserjería me ofreció trabajo nocturno. Me permitió recoger a mi hija del colegio y pagar la luz. Así es como llegué aquí. Kellerman la observaba sin pestañear, solo escuchando, absorbiendo la devastadora simplicidad de su relato, la cruda realidad de cómo una mente brillante podía verse relegada a las sombras por las implacables exigencias de la vida. Pero los idiomas, añadió, con un leve brillo en la mirada, un destello de la pasión que aún ardía en su interior. No dejé de aprender. Pedí libros de texto prestados, escuché grabaciones, leí periódicos en 5 idiomas diferentes, solo para mantenerme alerta. Era su ancla, su desafío secreto contra las limitaciones que le imponían, lo único que la hacía sentir que todavía importaba, una rebelión silenciosa frente a probabilidades abrumadoras. «Es lo que hago», concluyó Denise con voz firme, sin ningún intento de embellecimiento ni autocompasión, simplemente expresando una profunda verdad que trascendía su uniforme y sus circunstancias actuales. «Es lo único que hago que me hace sentir que sigo importando». Sus palabras no fueron ensayadas ni poéticas, simplemente sencillas, crudas y absolutamente honestas, golpeando a Kellerman con la fuerza de un golpe inesperado. «La mayoría de la gente nunca preguntó», añadió, con un sutil dejo de cansancio en su tono. Toda una vida de ser ignorada resumida en esa sola frase. Vieron el uniforme y dieron por sentado. Esa última palabra quedó suspendida en el aire, una acusación silenciosa, cargada con el peso de innumerables talentos ocultos, potencial no reconocido y los despidos casuales que definen tantas vidas. Dado por sentado, Kellerman se recostó en su silla, con el peso de la historia de ella asentándose en su pecho como una piedra, una verdad fría y dura que atravesó su burbuja ejecutiva y expuso los puntos ciegos de su privilegiada existencia. Durante tanto tiempo había sido uno de la mayoría de la gente, y darse cuenta de ello le provocó una oleada de vergüenza. Se aclaró la garganta, rompiendo el pesado silencio. «Mire, señor Kellerman, no digo esto para que nadie se sienta mal. No estoy amargada. La vida pasó. Su resiliencia era asombrosa, testimonio de una fuerza interior forjada en el crisol de las dificultades. Hice lo que tenía que hacer. Todavía lo hago, pero usted me lo pidió y esa es la respuesta». Exhaló lentamente, asimilando la enormidad de su silenciosa dignidad. Denise Atwater era brillante. Eso era obvio ahora, una verdad que brillaba más que cualquier título académico. Pero no pedía compasión, ni siquiera una limosna. Le estaba dando la verdad, limpia, clara y un poco desgarradora en su cruda simplicidad. «¿Alguna vez ha pensado en hacer otra cosa?», preguntó. Una pregunta que parecía inadecuada, casi ingenua, dada la profundidad de su relato. Ella se encogió de hombros levemente, en un gesto de resignación. «A veces, pero es difícil soñar cuando se debe pagar el alquiler». El silencio volvió a caer, pero ahora era diferente, más denso, lleno de algo tácito pero poderosamente resonante. Una comprensión compartida de las brutales realidades que moldearon vidas muy alejadas de su suite ejecutiva. Kellerman cogió su libreta y anotó unas líneas. Su mente ya bullía con posibilidades que parecían desafiar las paredes de su oficina. «¿Qué estás escribiendo?», preguntó ella, con la voz aún serena, pero con un toque de curiosidad, un atisbo de genuino interés atravesando su practicada neutralidad. Él la miró con una chispa en los ojos. Ideas, pero una idea, en particular, ya se estaba formando en su cabeza,
consolidándose a una velocidad asombrosa. Y no era pequeña. Era un cambio de paradigma, un concepto revolucionario que desafiaba la estructura misma de la jerarquía corporativa y las adquisición de talento. La conversación lo acompañó todo el día. Un zumbido persistente bajo el zumbido de las revisiones de presupuesto y las llamadas a proveedores. La mente de Jonathan Kellerman no dejaba de dar vueltas a esa mañana, a Denise Atwater, a su voz serena y a la forma silenciosa en que había enumerado 9 idiomas como si no fueran nada. Un universo de potencial sin explotar desestimado por un uniformado. Ese tipo de fluidez no surgió por casualidad. Requirió años de disciplina, incansable, curiosidad insaciable y una profunda dedicación que pocos podían comprender. Hablaba de una mente ansiosa de conocimiento, un espíritu que se negaba a ser menospreciado, incluso cuando la vida le asestaba duros golpes. Alrededor de las 3:45 p.m., incapaz de sacudirse la inquietante realidad, salió de la planta ejecutiva y bajó en ascensor hasta la planta de servicio del edificio. Quería ver algo con sus propios ojos, experimentar el entorno que había albergado un talento tan extraordinario entre sus sombras. Allí abajo, el aire era más cálido, más denso con el aroma a limpiadores industriales y restos de comida de las salas de descanso. Las paredes eran de un blanco roto, desgastadas por los carros y las botas, un marcado contraste con el brillo pulido de las suites ejecutivas. Pasó junto a equipos de mantenimiento, salas de descanso, pilas de agua embotellada, y finalmente llegó a la sala de suministros de limpieza. Las luces fluorescentes zumbaban, proyectando un brillo intenso sobre los estantes llenos de trapeadores, baldes y soluciones de limpieza, las herramientas silenciosas de la brillantez olvidada de Denise. Vio a Denise a través de la puerta abierta, reponiendo meticulosamente los paños de microfibra en un estante metálico, con movimientos precisos y eficientes, perfeccionados por años de silenciosa dedicación. ¿Te molesta si te vuelvo a molestar?, preguntó al entrar. El sonido de su voz interrumpió el murmullo mundano de la habitación, captando al instante su atención. Ella se giró, ligeramente sobresaltada, abriendo los ojos apenas un poco. ¿Has bajado?, preguntó, con un dejo de genuina sorpresa, casi de incredulidad, en su tono. Él sonrió, con una expresión genuina y espontánea. No podía dejar de pensar en nuestra conversación. Oye, tengo que pedirte un favor. Se secó las manos en la camisa, un pequeño gesto habitual, levantando ligeramente la guardia. ¿Qué clase de favor? La sola idea de que el director ejecutivo necesitara un favor de ella, una conserje, era un absurdo en su mundo, una violación de las reglas tácitas de sus realidades dispares. Hay una reunión arriba, comenzó Kellerman, con un tono más urgente pero aún respetuoso. Un grupo de la oficina de Sao Paulo llegó temprano y nuestro traductor canceló a última hora. ¿Pueden ayudar? Su vacilación fue breve, apenas un segundo, pero él vio un destello de cálculo en sus ojos, sopesando la solicitud con años de pasar desapercibida. ¿Portugués?, preguntó con voz tranquila, confirmando el idioma. Sí, puedo hacerlo. Era una simple afirmación, pero cargaba con el peso de toda una vida de habilidades reprimidas que finalmente se vieron invocadas. Minutos después, estaban en la sala de conferencias 4C. 4 ejecutivos brasileños miraban sus teléfonos con torpeza, sus rostros delatando una mezcla de impaciencia y frustración. Denise entró en silencio, asintió, y luego, sin fanfarrias, comenzó a hablar en un portugués fluido y seguro, una transformación que trascendió el mero lenguaje. Kellerman observó, fascinado, cómo toda la sala se transformaba. Los hombros se relajaron, las expresiones se suavizaron y el contacto visual se agudizó, pasando de una cortesía distante a una interacción genuina. No solo traducía palabras, estaba tendiendo puentes, conectando mentes, haciendo que las personas se sintieran vistas y escuchadas en su propio idioma, de una forma que ningún traductor profesional había conseguido antes. Cuando uno de los visitantes soltó un chiste en portugués, Denise respondió con una risa genuina,
y un chiste de vuelta que los hizo reír a carcajadas, rompiendo la rigidez corporativa y reemplazándola con una auténtica camaradería. Kellerman no entendía ni una palabra, pero comprendía la conexión, un lenguaje universal que trascendía las barreras lingüísticas. Tras apenas 20 minutos, la reunión concluyó. Un testimonio de la notable capacidad de Denise para simplificar los trámites y fomentar el entendimiento, logrando más en instantes que otros en meses de arduas negociaciones. Uno de los ejecutivos brasileños se volvió hacia Kellerman, con el rostro radiante, y dijo en un inglés perfecto: «Es mejor que cualquiera con quien hayamos trabajado este año». «¿Dónde la encontraste?». Kellerman miró a Denise, que ya estaba apilando tazas vacías en una bandeja, con su humildad intacta a pesar del evidente éxito. «Aquí mismo», dijo, con un orgullo silencioso que le inundaba el pecho. Una profunda sensación de reivindicación, de vuelta en el pasillo, la alcanzó. «¿Alguna vez has trabajado como traductor profesional?». Ella negó con la cabeza. «Solo ayudaba a gente en hospitales, oficinas gubernamentales, cosas así, sin certificado, sin tiempo para la escuela. Mi hija me necesitaba más». Kellerman asintió. Los sacrificios tácitos en su voz pintaban una imagen conmovedora de una vida dedicada a los demás. «¿Y dónde está ahora?», preguntó, curioso por el legado de una dedicación tan desinteresada. «Tiene 26 años, es enfermera y está prosperando. Se pagó sus estudios ella misma. Es testaruda como su madre». Ambos sonrieron y por un segundo no parecieron ser un director ejecutivo y un conserje, sino solo dos personas hablando sobre la vida, su humanidad compartida eclipsando momentáneamente sus posiciones enormemente diferentes. Regresaron al nivel de servicio, donde Denise volvió a fichar. El familiar pitido de la máquina era un duro recordatorio de las tareas que aún debía cumplir. Tenía 2 pisos más que limpiar antes del cambio de turno. El persistente aroma a limpiador industrial contrastaba marcadamente con los cítricos y el cuero de la planta ejecutiva, devolviéndola a la realidad. Pero antes de irse, dijo algo que le impactó, un comentario tranquilo con una fuerza inesperada. «No he hecho nada especial hoy». La miró con las cejas arqueadas, con una mezcla de incredulidad y admiración grabada en el rostro. «No me lo pareció». Ella le dedicó una pequeña y enigmática sonrisa y se marchó, dejando a Kellerman solo con el eco de sus palabras y las profundas implicaciones de lo que acababa de presenciar. Esa noche, Kellerman permaneció sentado en su coche un buen rato antes de volver a casa. Con el motor apagado, el silencio amplificaba los tumultuosos pensamientos que se arremolinaban en su mente. Pensó en todo: la incesante presión por hacer crecer la empresa, las exigentes reuniones con inversores, las interminables discusiones sobre diversidad y talento sin explotar, los esfuerzos globales de reclutamiento, la búsqueda de talento nuevo en cada rincón del mundo. Durante todo este tiempo, habían estado mirando hacia afuera, gastando millones en consultores y búsquedas internacionales, convencidos de que la innovación y la brillantez estaban en otra parte. Pero a veces el oro ya estaba en tu patio trasero, oculto a plena vista, esperando a ser desenterrado por alguien dispuesto a verlo con atención. Y una vez que te dabas cuenta de eso, la verdadera pregunta no era si el talento existía, sino qué ibas a hacer al respecto. La respuesta, lo sabía, exigía más que un simple reconocimiento pasajero. Requería un desmantelamiento completo de las viejas suposiciones y una reimaginación radical de cómo se valoraba el talento. A la mañana siguiente, la placa de Denise sonó en el momento menos indicado, un sonido discordante que rompió el ritmo habitual de su turno de mañana. Acababa de terminar de limpiar el vestíbulo este cuando su supervisor, Ron, un hombre cuyo semblante habitual era una mezcla de resignación cansada y silenciosa eficiencia, le tocó el hombro con una mirada que no era precisamente de enfado, pero que definitivamente tampoco era normal. Era una mirada que comunicaba algo significativo, algo fuera de lo común, una señal silenciosa de que su mundo estaba a punto de cambiar. «Hola, Denise», balbuceó Ron,
con un dejo de inquietud o quizás asombro en su voz, un sentimiento que rara vez mostraba. «El señor Kellerman quería volver a verte», parpadeó, con un destello de miedo que la atravesó. «¿Hice algo mal?». La pregunta fue un reflejo, fruto de años de asociar las llamadas inesperadas de la gerencia con problemas, una reacción profundamente arraigada a una vida de empleo precario. Ron negó con la cabeza, evidente su propia confusión. «No lo dijo, solo me dijo que te enviara arriba». Se limpió las manos con una toalla, un simple gesto reconfortante en medio de la creciente incertidumbre, y luego siguió el mismo camino del día anterior, ascendiendo hacia las plantas ejecutivas. Solo que esta vez todo era diferente. Todos en el edificio parecían notarla. La gente con la que se cruzaba levantaba la vista de sus pantallas. Sus conversaciones se entrecortaban, y algunos incluso susurraban, siguiendo su ascenso con la mirada. Una de las recepcionistas, normalmente absorta en su teléfono, incluso le dedicó una sonrisa cortés, una mirada cómplice, como si conociera un secreto que Denise aún no conocía, un sutil cambio en el panorama social que resultaba a la vez desconcertante y estimulante. El aire mismo se sentía cargado de una anticipación tácita. Los murmullos apagados y las miradas curiosas creaban una palpable sensación de dramatismo a su alrededor. Denise, por primera vez en su memoria, sintió todo el peso de ser vista, y la extrañeza que ello suponía era al mismo tiempo estimulante y aterradora, como subir a un escenario desconocido, donde de repente, e innegablemente, todos los focos estaban sobre ella. Cuando entró en la suite ejecutiva, Kellerman estaba de pie junto a la ventana, tomando un café solo y contemplando el horizonte, una imagen de serena contemplación con la ciudad en expansión como telón de fondo. «Pase», dijo, sin darse la vuelta aún, con voz firme y una autoridad serena. Ella permaneció en silencio junto a la puerta, con una mezcla de aprensión y una extraña sensación de destino arremolinándose en su interior, esperando, como había aprendido a esperar toda su vida, la siguiente instrucción, la siguiente orden. Los instantes se alargaron, cargados con el peso tácito de su última conversación y las profundas implicaciones de esta llamada. Finalmente, la miró, con una mirada directa e inquebrantable, señal de que no se trataba de una charla informal, sino de un momento de profunda trascendencia. Dejó su taza en un posavasos. El pequeño clic resonó en la silenciosa oficina, un gesto casi ceremonial antes de empezar a hablar. «He estado pensando», dijo con voz mesurada, sin pretensiones ni jerga corporativa, «en el desperdicio de talento. ¿Cuánta gente nunca tiene una oportunidad? No porque no sean buenos, sino porque nadie los mira dos veces». Denise no dijo nada. Su silencio era testimonio de toda una vida de experiencia que le había enseñado a desconfiar de los elogios fáciles, de las palabras que prometían mucho pero ofrecían poco. Había visto a demasiada gente hablar con exageración y hacer poco, demasiados pronunciamientos grandilocuentes seguidos de gestos vacíos. «Quiero crear un nuevo puesto», continuó, sus palabras cobrando fuerza, adquiriendo el peso de una decisión monumental. «Uno que no existía antes, algo que esta empresa necesita con urgencia, aunque no lo supiéramos». Ahora un surco se dibujó en su frente. Una oleada de genuina sorpresa atravesó su expresión cautelosa. «¿Para qué?», preguntó, en un susurro, casi temerosa de expresar la esperanza que comenzaba a despertar en su interior, una esperanza que se atrevía a imaginar un futuro más allá de sus sueños más descabellados. «Enlace cultural para asuntos internacionales», anunció Kellerman con voz firme, cada palabra como un trazo deliberado que dibujaba la imagen de un puesto que parecía hecho a su medida, pero completamente inimaginable, apenas unos días antes. Alguien que pueda hablar los idiomas, leer entre líneas, atender a visitantes, proveedores, documentos, todos los puntos de contacto globales que constantemente lidiábamos. Abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. La enormidad de la propuesta la dejó sin palabras.
Era como si él hubiera desvelado su potencial oculto y lo hubiera dejado al descubierto, revelando un propósito que no se había atrevido a articular, ni siquiera a sí misma. «Estás cualificada», continuó con la mirada fija, «probablemente más que la mayoría de nuestro equipo directivo, sinceramente, y ya has demostrado que puedes con ello con gracia, paciencia, inteligencia». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Una profunda validación, un reconocimiento de sus habilidades innatas que trascendían cualquier cualificación formal o papel. Ella lo miró fijamente, entrecerrando los ojos ligeramente, con un destello de esperanza cruda e incrédula, mezclándose con el escepticismo persistente de toda una vida en la sombra. «¿Esto es real?», preguntó, con voz apenas audible, un frágil susurro de duda ante la posibilidad rugiente. «Tan real como puede ser». La respuesta de Kellerman fue inmediata e inquebrantable, consolidando la realidad de la oferta. «No tengo un título universitario», pronunció las palabras, un último intento, casi desesperado, de encontrar una escapatoria, una razón para que este sueño imposible se desvaneciera. «Tienes algo mejor», replicó él, con una voz que desestimaba preocupaciones tan superficiales. «Experiencia vivida, compromiso y fluidez en 9 idiomas. ¿Crees que me importa un papel?». Cambió de postura, aunque insegura, la humildad arraigada en su pasado luchando contra la monumental realidad del presente. «¿Por qué yo?», preguntó. La pregunta un eco de su propia lucha interna por comprender. La miró directamente, con una respuesta simple pero profunda. «Porque te vi resolver 3 problemas en 3 idiomas antes de las 9:00 de ayer. Y porque estoy cansado de pasar por delante de gente como tú. Gente que hace el doble de trabajo por la mitad del crédito». Denise se cruzó de brazos, un gesto familiar de instinto de supervivencia, pero una chispa de desafío brilló en sus ojos. «Ya sabes lo que va a decir la gente. Los murmullos, los susurros, el resentimiento tácito. Ya los oía, los susurros envidiosos de quienes ascendían por la escalera tradicional, incapaces de imaginar un atajo, un salto de fe como este. Me da igual», afirmó Kellerman con voz firme e inquebrantable. Había visto la verdad, y las mezquinas envidias ajenas no influyeron en su convicción. Ella lo miró fijamente un largo instante. El peso de su pasado, sus sacrificios y su brillantez no reconocida convergieron en ese instante crucial. Entonces, dejó escapar un suspiro lento, un profundo que pareció liberar años de sueños reprimidos y anhelos no expresados. «Nunca he tenido un trabajo de oficina», dijo, con la voz más suave, teñida de una cruda vulnerabilidad. «Nunca he tenido un cargo». Las palabras no eran una excusa, sino una constatación de un hecho, una ventana a una vida definida por roles humildes. «Aprenderás rápido», la tranquilizó Kellerman con una confianza absoluta. «No tengo un vestuario para esto», ofreció ella, con una risa seca escapando de sus labios, un momento de humor inesperado que disipó parte de la tensión. «Haré que Recursos Humanos envíe un estipendio para ropa», respondió él, con una leve sonrisa en los labios, reconociendo sus preocupaciones prácticas con una solución bien pensada. «Pensaste en todo, ¿eh?», bromeó ella, con una sonrisa genuina dibujando su rostro. «Lo estoy intentando». Una larga pausa se extendió entre ellos, llena de la gravedad tácita de la decisión que acababan de tomar. Entonces Denise preguntó en voz baja, con la mirada fija en sus manos. «¿Y mi turno de abajo? ¿Quién me reemplaza?». La pregunta fue un conmovedor recordatorio de su inquebrantable sentido de la responsabilidad, de la discreta dedicación que siempre había puesto en su trabajo, por muy discreta que fuera. Kellerman sonrió, con una expresión genuina y sincera. «Encontraremos a alguien», dijo con voz amable, «pero nadie puede reemplazarte». Durante un largo rato, ninguno de los dos habló. La profunda carga del momento se instaló entre ellos, una comprensión compartida que trascendía las palabras. Ella bajó la mirada hacia sus manos, luego hacia él, con los ojos brillantes, una silenciosa batalla en su interior.
¿Estás segura de que esto no es algún tipo de favor? La duda, un reflejo profundamente arraigado de una vida al margen, resurgió una última vez. Él negó con la cabeza, con una mirada firme, atravesando su persistente incertidumbre. Este es un reconocimiento que se merecía. Las palabras fueron un bálsamo, una poderosa afirmación que finalmente acalló las voces de la inseguridad que la habían atormentado durante tanto tiempo. Se mordió el labio, las lágrimas brotaron, amenazando con desbordarse, pero las contuvo con fuerza antes de que cayeran, no dispuesta a dejar que una sola lágrima arruinara este momento de triunfo. «De acuerdo», dijo con voz firme, resuelta, aceptando finalmente el cambio monumental en su vida. «Veamos qué puedo hacer». Él extendió la mano y ella la estrechó. Un apretón firme y decidido que selló no solo un acuerdo profesional, sino un pacto de visión compartida y respeto mutuo. No fue solo un apretón de manos, fue la historia que se reescribía, una promesa silenciosa de un futuro donde el talento ya no estaría limitado por las circunstancias. Pero lo que ninguno de los dos esperaba, lo que realmente conmocionó a todo el edificio, fue cómo reaccionarían los demás ante este ascenso sin precedentes. Para el miércoles, la noticia había viajado más rápido que los ascensores, más rápido que cualquier anuncio formal. Denise Atwater, la conserje del turno de noche, había sido ascendida a un puesto ejecutivo, un cambio radical que resonó en cada cubículo y sala de conferencias. Nadie conocía la historia completa, solo rumores, que hablaba un montón de idiomas, que el propio director ejecutivo la había elegido, que incluso podría tener algún tipo de trasfondo secreto, tal vez trabajo en el gobierno, tal vez incluso encubierto. Los chismes rebotaban del cubículo a la sala de conferencias, alimentados por una mezcla de curiosidad, asombro y resentimiento latente, un potente cóctel de emociones humanas desatado por la alteración del orden establecido. Algunos sentían genuina curiosidad, con un raro destello de admiración en sus rostros, susurrando, «Bien por ella», testimonio de las silenciosas esperanzas de quienes se atrevían a soñar más allá de sus cubículos. Pero no todos aplaudían. En la sala de espera del personal, 2 asistentes de marketing se inclinaban sobre sus ensaladas, con voces susurrantes, venenosas, apenas audibles por encima del tintineo de los tenedores. «Solo digo», susurró una, con los ojos entrecerrados por un resentimiento apenas disimulado. «Tengo una maestría en negocios internacionales y llevo 2 años esperando un ascenso». Esta señora estaba fregando urinarios la semana pasada. Su amiga se encogió de hombros, fingiendo indiferencia, pero su sonrisa burlona delataba sus verdaderos sentimientos. «Quizás sepa algo que nosotros no». «Ay, por favor», es Kellerman intentando parecer progresista. Marque una casilla. Esa misma energía tóxica, un resentimiento silencioso mezclado con una confusión manifiesta, se filtró en las salas de juntas y en los mensajes de Slack, propagándose como un fuego lento. La gente no estaba acostumbrada a ascensos que provenían de fuera de la jerarquía habitual, de alguien que no había pagado sus cuotas de la manera tradicional, y la injusticia percibida se enconó, amenazando con socavar el triunfo duramente ganado por Denise. Denise lo sintió en cuanto entró en su nueva oficina en el piso 12. Era modesta, solo un escritorio, una planta y una computadora que aún no había tocado, un espacio austero y funcional, carente de la grandiosidad que había vislumbrado en la suite de Kellerman. Pero para ella parecía otro planeta, un paisaje desconocido que de repente se esperaba que explorara. Cuando Recursos Humanos terminó de incorporarla, un proceso que le pareció surrealista y extrañamente formal después de años de ser un fantasma, preguntó si podía quedarse con su uniforme de noche. No para usarlo, aclaró, sino solo para recordarse a sí misma, un ancla tangible de su pasado, una prenda física contra las alturas vertiginosas a las que se había visto impulsada. Esa tarde, se reunió con Víctor, el jefe de operaciones internacionales, un hombre cuya férrea adherencia al protocolo era legendaria.
Entró con un portapapeles y la mirada fija, escrutadora, analítica, negándose a cruzarse con la de ella. No le estrechó la mano, no se sentó. «Entonces tú eres el nuevo enlace», dijo, con la voz cargada de un sarcasmo apenas disimulado, como si fuera una broma envuelta en cortesía, un desafío inmediato. Denise levantó la vista, con una compostura inquebrantable y una voz firme, negándose a dejarse intimidar por su hostilidad apenas disimulada. «Eso es lo que me han dicho». Él continuó mirándola fijamente, su silencio poniendo a prueba su determinación. «¿Tiene experiencia en entornos corporativos?». La desafió finalmente, con un tono cargado de escepticismo, anticipando ya su falta de credenciales. Ella sonrió, con una pequeña curva de complicidad en los labios. Solo desde fuera. No rió. El aire en la habitación seguía impregnado de su desdén. «Tengo informes de Italia, contratos de nuestros socios de Dubái y un problema con un proveedor en Sao Paulo», recitó con una voz grave y desdeñosa, enumerando los desafíos insuperables que esperaba que ella superara. Su insinuación era clara. Esto era un desastre, y ella, una exconserje, no estaba en absoluto cualificada para desenredarlo. El peso de su condescendencia era casi palpable, un pesado manto que intentaba arrojar sobre su naciente autoridad. «¿Crees que podrás con eso?», concluyó, con una mirada desafiante, retándola a tropezar, a admitir la derrota. Denise se levantó, mirándolo fijamente, con una postura que irradiaba una fuerza serena que la sorprendió incluso a ella misma. «Necesito unas horas para repasarlo». Pero sí, era una afirmación simple y segura, sin ninguna bravuconería, pero con una convicción innegable. Víctor dejó caer la carpeta sobre su escritorio con un golpe sordo, un sonido que resonó con la brusquedad de su partida, y salió sin decir una palabra más, dejándola sola, con la abrumadora pila de papeleo y el peso de su duda no expresada. Más tarde esa noche, Kellerman pasó por su oficina, una silenciosa sensación de tranquilidad en su presencia. «¿Qué tal el primer día?», preguntó con voz suave. Ella exhaló, reclinándose en su silla con una leve sonrisa cansada en el rostro. «He tenido peores». Él sonrió. «¿Víctor te ha hecho pasar un mal rato?». Su respuesta fue inmediata, resuelta. «No me asusta». Kellerman asintió, un silencioso reconocimiento de su resiliencia. «Ya me lo imaginaba». Hizo una pausa y añadió, buscando la mirada de él. «Pero puedo preguntarte algo, lo que sea. ¿Por qué ahora? ¿Por qué a mí? Podrías haberme dado una bonificación y seguir adelante». La pregunta era cruda, honesta, fruto de toda una vida esperando solo lo mínimo, de ser una ocurrencia tardía. Se apoyó en el marco de la puerta, con una postura relajada, pero sus palabras cargaban de profunda carga. «Porque me vi reflejado en ti». Ella arqueó una ceja, con un destello de genuina sorpresa en los ojos. «¿Eras conserje?». Lo absurdo de la idea la hizo reír levemente. «No», admitió, con una leve sonrisa en los labios, «pero a mí me ignoraban mucho. Venía de la nada. Mi padre arreglaba coches en un pueblo que nadie visita. Trabajé en 3 empleos durante la universidad». Su voz era baja, casi confidencial, revelando una historia personal que pocos en la suite ejecutiva conocían. La gente pensaba que no encajaba en habitaciones como esta. Denise asintió, lentamente, un entendimiento silencioso entre ellos, un reconocimiento compartido de las barreras invisibles que el privilegio solía levantar. «Ahora eres tú quien decide quién entra». Él asintió de vuelta, una silenciosa confirmación del profundo cambio de poder. «Exactamente». Hubo un instante de silencio antes de que Denise bajara la vista al archivo sobre su escritorio, la desafiante pila de tareas que la esperaban. «Seré honesta. Estoy nerviosa». Fue una confesión, una grieta en su fachada, inquebrantable. «Bien», respondió Kellerman con voz firme. «Significa que te importa». Levantó la vista de nuevo. Sus ojos se encontraron con los de él. «Va a haber gente que odie esto». Los susurros, el resentimiento. Sabía que no desaparecerían de la noche a la mañana. ¿Lo superarán o no?
De cualquier manera, seguiremos adelante. Kellerman se irguió, con una determinación absoluta. Tienes una historia, Denise. Una historia real. Y ahora tienes una plataforma. Luego se giró para irse. La puerta hizo un suave clic detrás de él, dejando a Denise sola con el peso de su nueva realidad. Al cerrarse la puerta tras él, Denise recorrió con la mirada su oficina. La austeridad del espacio cobraba un nuevo significado, un rayo de esperanza que jamás se había atrevido a imaginar. Recordó los años que había llorado en los baños durante las pausas del almuerzo, las noches que llegaba a casa con los pies doloridos y apenas con energía para calentar sopa, los cumpleaños que se perdió, los ascensos que vio a personas que ni siquiera le decían buenos días. Cada recuerdo era una punzada de dolor, un testimonio del sufrimiento silencioso que había soportado, de los sueños que había postergado. Abrió el cajón de su escritorio y guardó con cuidado la vieja placa de conserje, no para olvidar, sino para recordar exactamente lo que le había costado llegar hasta allí, un recordatorio tangible de sus humildes orígenes y del largo y arduo camino que había emprendido. Esta placa, antaño, símbolo de su invisibilidad, era ahora un conmovedor recuerdo de su triunfo, un silencioso testimonio de su inquebrantable resiliencia. Pero esta historia ya no era solo suya, era un faro para otros, y la atención estaba a punto de brillar con más intensidad. A finales de semana, la placa con el nombre de Denise estaba colgada en el exterior de su oficina, en letras negras sobre acero cepillado. Denise Atwater, enlace cultural, asuntos internacionales. Parecía oficial, limpio, permanente. Esta vez, la noticia se había corrido formalmente. El correo electrónico dirigido a toda la empresa llegó a las bandejas de entrada el viernes por la mañana, enviado por el propio Kellerman. Era breve, claro y contundente. Explicaba su puesto, su trayectoria y, lo más importante, su valor. No lo presentó como una obra de caridad ni un gesto de satisfacción. Dejó inequívocamente claro que ella era la persona más indicada para el puesto. Punto. Pero eso no apagó el ruido. Algunos directivos se quejaron. Entre dientes, sus prejuicios arraigados se negaban a ceder ante la lógica. Otros se ablandaron al verla en acción, y su escepticismo se desvaneció lentamente ante su innegable competencia. Se desenvolvía en conversaciones con clientes extranjeros mejor que el software más sofisticado, intuyendo matices y salvando las distancias culturales con una naturalidad que asombraba a todos. Corrigía errores de traducción en contratos antiguos que les habían costado dinero durante años. Su buen ojo y precisión lingüística le habían ahorrado a la empresa importantes sumas. Y nunca presumía, nunca se jactaba, nunca destacaba su brillantez. Simplemente trabajaba en silencio, con fluidez, mejor de lo que nadie esperaba. Su modestia contrastaba marcadamente con el profundo impacto que estaba teniendo. El lunes, Denise fue invitada a una reunión con una delegación de Marruecos. La expansión norteafricana de la empresa llevaba meses estancada por una persistente red de falta de comunicación y desconfianza, un punto muerto que amenazaba con descarrilar sus ambiciosos planes. Entró en la sala con un blazer beige suave, símbolo de su nuevo cargo, pero su verdadero poder residía en sus palabras. Se sentó a la mesa y se presentó en un árabe marroquí fluido. La sala cambió. Se notaba el cambio innegable en el ambiente. La gente se inclinó. Escucharon. Porque cuando alguien habla tu idioma de verdad, no solo se oyen palabras, se oye respeto, se oye comprensión, se oye cómo se construye un puente. Después de la reunión, uno de los socios marroquíes se acercó a ella en privado, con los ojos llenos de profunda gratitud. Se tocó el pecho suavemente, una señal tradicional de profundo agradecimiento. «Nadie ha hecho eso por nosotros», dijo con la voz desgarrada por la emoción. «No en nuestro idioma, no así». Denise asintió, una respuesta simple pero profunda. «Importas, eso es todo». A mediados de semana, Kellerman dio otro paso,
Una declaración discreta pero contundente que resonó en toda la organización. Cambió el nombre de la sala principal de formación de la empresa, donde todos los nuevos empleados se reunían para la orientación y los líderes de nivel medio realizaban talleres. La vieja placa de la puerta fue retirada. En su lugar se colocó una nueva, la Sala Atwater. Ningún gran anuncio, ninguna fanfarria, ninguna fiesta, solo una señal silenciosa y un cambio que significó más que las flores o un pastel. Un monumento permanente a Lee. Extraordinario impacto de la brillantez inquebrantable de una mujer.